Buenos días, mi nombre es Diego Efraín Carreles Salgado y hoy les vengo a hablar lo que son algunos temas de física. Y bueno, vamos a empezar con materia y estados de agregación. Y bueno, para empezar, la materia se presenta de diversas formas o estados de agregación. Por ejemplo, en la forma sólida, que las partículas suelen ser más fuertes y se encuentran más unidas. En el otro estado, que es líquido, estas se integran entre sí, pero no es igual como en el sólido. En el gaseoso, en este estado, las partículas no se encuentran unidas sino dispersas. Y finalmente en el plasma, este suele ser el estado más abundante que hay en el universo, con la diferencia que sus partículas se encuentran ionizadas. Estos se transforman y tienen un nombre que, por ejemplo, es sólido a líquido, que es fusión; líquido a gaseoso, que es evaporación; gaseoso a líquido, que es condensación; líquido a sólido, que es solidificación; gaseoso a sólido sin pasar por líquido, que es deposición; y sólido a gaseoso, que es sublimación. Y bueno, pues ahora pasemos a lo que es la hidrodinámica, que es otro tema de la física. Para empezar, pues la hidrodinámica es la que se encarga de estudiar el movimiento. Esta tiene cuatro suposiciones básicas, las cuales son: bueno, para empezar, en primero tenemos la incomprensible, que esta no se puede comprimir y la densidad suele ser constante y uniforme. Después, pues va el flujo constante. La velocidad en este no cambia con el tiempo. La 3 pues sería que no son viscosos, y pues esto significa que no tendrán fricción ni fuerzas. La cuarta serían partículas irrotacionales, que significa que solo tienen un movimiento de traslación entre ellas. Bueno, pues ahora les voy a explicar un poco lo que es la presión. Y bueno, para empezar, la presión se calcula como una fuerza dividida por una superficie. Y su fórmula pues sería: presión es igual a fuerza sobre área de la superficie. Y bueno, pues aquí tenemos un pequeño problema que vamos a resolver. Y dice: ¿qué presión se ejerce sobre el suelo? Una mesa de madera que tiene un peso de 62 kilogramos, sabiendo que cada una de sus patas se apoya sobre una superficie de 0.10 metros al cuadrado. Y bueno, pues comenzamos con los datos, que nos dice que es una masa de 62 kilogramos, el área de superficie, que es de 0.10 metros al cuadrado, y la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
Después pues iríamos con nuestra fórmula que nos dice que presión es igual a fuerza sobre área de la superficie. Entonces pues comenzamos a sustituir lo que es esto, que nos dice que la fuerza Newt es igual a peso igual a masa por gravedad. Y esto nos da que fuerza Newt es igual a 62 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, acomodándola ya bien. Y sustituyendo pues nos daría que fuerza Newt es igual a 608.22 kilogramos por masa metros sobre segundos al cuadrado. Y finalmente la presión, que es igual a 608.22 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, sobre 0.10 metros al cuadrado por 4, que son las 4 patas de la mesa. Y luego, bueno, para empezar, pues los kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, pues en realidad serían newtons. Por lo tanto, al sustituir esto, nos daría que la presión es igual a 1520.55 newtons sobre metros al cuadrado. Y bueno, finalmente, y para acabar, vamos con el tema del principio de Pascal. Y bueno, pues básicamente, y para rápido, el principio de Pascal nos dice que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incomprensible se transfiere por igual en todas las direcciones del fluido. ¿Y qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir básicamente que la presión dentro del fluido se mantiene constante. Y bueno, aquí tenemos lo que es la fórmula que nos dice que presión es igual a fuerza 1 sobre área 1, que es igual a fuerza 2 sobre área 2. La termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que describe los estados de equilibrio termodinámico a nivel macroscópico. El término termodinámica proviene del griego thermos, que significa calor, y dynamos, que significa fuerza. Las leyes de la termodinámica o los principios de la termodinámica describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. La entalpia es una magnitud termodinámica simbolizada con la letra H mayúscula, cuya variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico. La entropía, simbolizada como S, es una magnitud física que, mediante el cálculo, permite determinar la parte de la energía que no pudo utilizarse para producir trabajo. Conceptos de temperatura y calor. El calor es una forma de energía y se mide en el Sistema Internacional de Unidades en julio, aunque también se usa con frecuencia la caloría o kilocaloría. La temperatura es una unidad intrínseca del estado térmico de una sustancia, independiente de su tamaño. Dilatación lineal, superficial y volumétrica. Para el estudio de la dilatación en física se suele estudiar tres tipos de dilataciones: dilatación lineal, superficial y volumétrica. Veamos en qué consiste cada una de ellas. Dilatación lineal. La dilatación lineal en física se produce cuando un material aumenta su dimensión longitudinal, es decir, su longitud. Esto se produce por la forma geométrica predominante que posee el material en cuestión. Por ejemplo, la dilatación lineal
será más notorio en un alambre de cualquier material, cuando éste es sometido al calor o aumento de temperatura. Dilatación superficial. Una dilatación superficial es el fenómeno térmico que se produce cuando un cuerpo material experimenta un cambio en las dimensiones de su área superficial, es decir, aumenta el tamaño de dos dimensiones. La dilatación superficial es más notable en cuerpos cuya forma geométrica predominante es plana y el aumento de dimensión se nota más a los lados. Dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica se presenta con mayor notoriedad en materiales que por su forma geométrica resaltan más su volumen, es decir, cuerpos tridimensionales que resaltan su capacidad volumétrica. Se considera que la dilatación volumétrica se produce en tres dimensiones, es decir, un material aumenta sus dimensiones en tres dimensiones, su altura, ancho y espesor. Hola, soy Salinas Izquierdo Ángel Yael del quinto A de diseño gráfico y hoy vengo a hablarles sobre el calor específico. En pocas palabras, el calor específico es la temperatura necesaria que necesita una masa, líquido o cualquier objeto en general para subir 1 grado de su temperatura normal o en la que se encuentra. Puede subir más grados, pero en su mayoría con 1 grado de temperatura que suba ya se le considera calor específico. Y bueno, pues para calcular bien este calor específico necesitaremos esta fórmula. No sé si se puede ver bien, pero ahí está. Donde está muy claramente explicada en cualquier forma. Aquí está. Donde Q es energía térmica, M es masa, la C es la capacidad térmica y AT es el cambio de temperatura. En esta simple fórmula, si sustituimos los datos a lo que nos da el problema, podemos averiguar bien el calor específico del objeto, líquido o cualquier cosa en general. Gracias. Hola, Salinas Izquierdo Ángel Yael del quinto A de diseño gráfico una vez más aquí. Ahora vengo a hablarles sobre los gases. Pues los gases, ¿qué no sabemos de los gases? Es el estado de agregación de la materia donde las partículas de la materia son muy dispersas, tan así que pues no podemos percibirlas, pero se manifiesta de otras formas como en poder olerlas, respirarlas y que esté en cada entorno en su mayoría, que funciona también para mecanismos, para... Las capas de la Tierra están conformadas de eso, no las capas internas obviamente, sino las de la atmósfera, estratosfera, tienen partículas de gases ahí, es un conjunto de gases de hecho. Y pues bueno, ya para no hacer otro más largo esto, pues pasémonos con lo que está muy vinculado a estos gases, con las leyes de Charles, Boyle y Guy Lussac. Que por ejemplo los gases se pueden calcular, o su temperatura más bien se puede calcular gracias a esta formulita, que es igual a las presiones, volumen y las temperaturas que se tiene de cada gas. Solo que pues obviamente tenemos que sustituir y aplicar la operación de presión por volumen entre temperatura 2 veces y luego entre eso lo multiplicamos los dos resultados y ya con eso tendremos el resultado de la temperatura de los gases. Ya que, pues por eso lo mencioné, estas leyes de Boyle, Charles y Lussac están muy vinculadas a los gases, ya que es para determinar bien su temperatura y así en general. Por eso están muy conectadas, muy conjugadas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Salinas Izquierdo reportándose otra vez. Ahora vengo a hablarles sobre el equilibrio térmico. Para hacerles el cuento corto, el equilibrio térmico es cuando dos cuerpos, masas, líquidos, lo que sea en el caso, ceden su temperatura para que ambos cuerpos, líquidos, o ya dije que sea el caso, queden en una temperatura igual. Sea menor o mayor, pero es la misma en ambos cuerpos. Y ahora para calcular esa temperatura tenemos aquí su simple fórmula, donde podemos ver que el cambio de temperatura por la masa y la temperatura se tiene que dividir entre la temperatura, como ya lo había mencionado, también por el otro cambio de temperatura, masa y temperatura del otro cuerpo. Y ya en conclusión, el resultado sería la temperatura general que tienen ambos cuerpos. Gracias.